Hola mis niños de quinto, hoy en la clase de historia vamos a abordar un nuevo tema que es relativo al gobierno colonial. Entonces cuando hablamos de un gobierno nos referimos a las instituciones y funcionarios encargados de crear las leyes, de ejecutarlas y de impartir justicia en un determinado territorio. Bueno, ese gobierno de los españoles lo hicieron a través de dos tipos de instituciones, las llamadas instituciones internas y las instituciones externas. Cuando hablamos de algo interno significa que está adentro y algo externo es que está afuera. Entonces, si hablamos de instituciones internas, quiere decir las instituciones que funcionaron dentro de la Nueva Granada. Acuérdense que en la época colonial nuestro país no se llamó Colombia, se llamó Nueva Granada. Entonces vamos a comenzar explicando cuáles fueron esas instituciones internas, es decir, las que funcionaron o las que envió el rey de España que funcionaran acá en la Nueva Granada. En un virreinato eran grandes extensiones, un territorio muy extenso que era gobernado por un virrey. Y ese virrey era un funcionario nombrado por el propio rey de España para que a nombre suyo gobernara un territorio, un virreinato determinado en América. La palabra virrey significa que gobierna en nombre del rey. O sea, un virrey, como el rey obviamente no podía estar en América, en todas partes. Él enviaba a estos funcionarios para que gobernaran a nombre suyo, pero obviamente los virreyes estaban sujetos a las normas que les decía el rey de España. En América, España estableció 4 virreinatos. El virreinato de la Nueva España abarcaba lo que hoy es México y los países de Centroamérica, y su capital era Ciudad de México. El virreinato del Perú pues abarcaba lo que hoy es el país llamado Perú y Bolivia, y la capital de ese virreinato era Lima. El virreinato del Río de la Plata abarcaba 3 países actuales de América, que son Chile, Argentina y Uruguay, y la capital era Buenos Aires. Y el cuarto virreinato era el virreinato de la Nueva Granada. Acuérdense que Nueva Granada fue el nombre que le dio a nuestro país Gonzalo Jiménez de Quesada. No se olviden de ese dato muy importante. Y la capital de la Nueva Granada pues era la ciudad de Santa Fe, que hoy conocemos como Bogotá. Entonces el virreinato de la Nueva Granada abarcaba lo que hoy es Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. O sea, era un territorio mucho más amplio de lo que hoy es Colombia. Bueno, ¿cómo comparamos eso en la actualidad? Bueno, en la actualidad ya nuestro país ya no es un virreinato, se organiza como una república. La palabra república, ¿qué significa? Que es un de dominio de todos, bien público, o sea, todo lo que hay en nuestro país nos pertenece a todos los colombianos, no pertenece a ningún rey. Y la máxima autoridad de la República de Colombia, porque ya no, en la actualidad ya no llamamos Nueva Granada, sino Colombia, es el presidente de la República, que como ustedes saben es elegido por voto popular. O sea, los colombianos, todos los mayores de 18 años, salimos cada 4 años a elegir presidente. Reales audiencias. Si ustedes tienen buena memoria, yo les explicaba que la conquista terminó en el año 1550 con el establecimiento de la Real Audiencia de Santa Fe. Ahora les voy a explicar qué es una Real Audiencia. Entonces una Real Audiencia era una institución colegiada conformada por oidores. ¿Qué quiere decir colegiada? Parece mucho a la palabra colegio, ¿cierto? Algo colegiado es que está conformado por varias personas. No es como el presidente. El presidente es una sola persona. El virrey era una sola persona, ¿cierto? En cambio la Real Audiencia eran varias personas que conformaban esa institución, y esas personas que lo conformaban se les llamaba oidores. Esos oidores también eran nombrados por el rey de España. ¿Cuál era la función de los oidores de la Real Audiencia? Debatir y redactar las leyes, las ordenanzas que gobernaban este territorio del virreinato, y también impartían justicia. Entonces en la Nueva Granada, ya sabemos, existió la Real Audiencia de Santa Fe. En la actualidad, ¿quién hace las veces de la Real Audiencia? El Congreso de la República. Entonces no sé si ustedes en años anteriores les hayan explicado de que existe un presidente, pero ese presidente no hace lo que él quiere, sino que hay un poder legislativo, que es el Congreso, que funciona en el Capitolio en Bogotá, y el Congreso también está conformado por varias personas que se denominan senadores
o representantes. Son más de 200 personas que están en el Congreso. Esas personas son las que debaten y aprueban las leyes que gobiernan a Colombia en la actualidad. Y en la actualidad son elegidos también por voto popular, las elecciones, con el voto de la gente que cada 4 años sale a votar. Bueno, en la colonia, la Real Audiencia también ejercía la justicia. En la actualidad, la justicia se le delegó a unas instituciones que se conocen como cortes, tribunales y juzgados. La tercera institución eran las gobernaciones o provincias. Entonces las gobernaciones o provincias eran territorios más pequeños que los virreinatos. Bueno, los virreinatos se conformaban de varias provincias o gobernaciones y estas provincias eran gobernadas por un gobernador que también era nombrado por el rey de España. Entonces en lo que hoy es Colombia existían, bueno, aquí me equivoqué, no eran 15 sino 13 provincias o gobernaciones. En la actualidad Colombia ya no se divide en provincias, sino en departamentos, y no son 13, sino 32. ¿Sí? Y esos departamentos son gobernados por un gobernador. Bueno, aquí no ha variado. En la colonia también se llamaban gobernador, en la actualidad también gobernador. Y en la actualidad son elegidos por voto popular, por el voto. La gente elige al gobernador. Entonces el Tolima tiene un gobernador que fue elegido el año pasado en las elecciones. Si ustedes tienen buena memoria se acordarán. Y la cuarta institución fueron los cabildos o ayuntamientos que gobernaban en las pequeñas poblaciones. En la colonia no se llamaban municipios, se les denominaba villas. Entonces los cabildos también era una institución colegiada, es decir, de varios miembros. Y tenían distintas denominaciones y funciones. Entonces el cabildo o ayuntamiento lo conformaban 2 alcaldes, varios regidores, los alcaldes con funciones similares a las que tiene el alcalde en la actualidad, los regidores similar a la función que tienen actualmente los concejales, los alféreces que eran con función semejante a la que tienen los policías y los alguaciles que era como el comandante de policía de esa época. Y estos cabildos eran elegidos cada año por el cabildo cesante, es decir, acababa un cabildo que duraba un año y los miembros del cabildo que salían elegían a los miembros del próximo cabildo y así sucesivamente. En la actualidad, los territorios más pequeños en nuestro país ya no se llaman villas, sino que se llaman municipios. Y son gobernados, ustedes saben, por un alcalde, que en este caso, ustedes conocen, es David Mauricio Andrade. El alcalde como máxima autoridad, pero el alcalde no está solo. También hay un consejo municipal, que en el caso aquí pues, de Natagaima lo componen 13 personas, 13 concejales. Tanto el alcalde como los concejales eran elegidos o son elegidos en la actualidad por voto popular. En resumen, en la colonia nuestro país recibió el nombre de Virreinato de la Nueva Granada. Estaba gobernado por un virrey y una real audiencia, eran los que gobernaban todo el territorio, y estas dos instituciones, el virrey y la real audiencia, estaban establecidos en la ciudad de Santa Fe, que hoy es la Bogotá. Bueno, ya les dije que abarcaba lo que hoy es Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Como todo este territorio era tan extenso, el virreinato se dividía en otros territorios más pequeños llamados provincias. En lo que hoy es Colombia, que es lo que nos interesa, existían 13 provincias, que por lo general tenían el mismo nombre de su capital. Entonces estaba la provincia de Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Antioquia. En ese entonces la capital de Antioquia no era Medellín, sino Santa Fe de Antioquia. Pamplona, esta provincia quedaba en lo que hoy es el departamento norte de Santander. Y en ese entonces la capital no era Cúcuta, sino Pamplona. Socorro correspondía aproximadamente a lo que hoy es el departamento de Santander. Y la ciudad más importante en ese territorio no era Bucaramanga en la colonia, sino la población de Socorro. Estaba la provincia de Tunja, con capital en Tunja. La provincia de Casanare, con capital en Pore. Chocó, Santa Fe,
la provincia de Popayán, con capital en Popayán, la provincia de Mariquita, abarcaba lo que hoy es en gran parte el departamento del Tolima. O sea, en la colonia no existía el departamento del Tolima, existía la provincia de Mariquita, y la capital de esa provincia no era Ibagué, era Mariquita. Era la población más importante de esta región de lo que hoy es Tolima. Y por último, la provincia de Neiva. Entonces sucedía que el límite entre la provincia de Mariquita y la provincia de Neiva era el río Saldaña. Del río Saldaña hacia el norte era la provincia de Mariquita. Del río Saldaña hacia el sur era la provincia de Neiva. ¿Eso qué quiere decir? En palabras menos, que Natagaima pertenecía en la colonia a la provincia de Neiva. ¿Sí? Pero Natagaima era un pueblo muy pequeño en ese entonces, hace 300 años. Entonces Natagaima no era una villa, era un caserío que dependía de la villa de Purificación. O sea que desde Purificación era desde donde nos mandaban. Y la villa Purificación hacía parte a su vez de la provincia de Neiva. Se pueden dar cuenta que en la colonia el rey era prácticamente el poder absoluto, y la gente del pueblo no podía decidir quiénes los gobernaban. O sea, los gobernantes nos los imponían desde el otro lado del océano. Nosotros no teníamos, o la gente en ese entonces en la colonia no tenía derecho de elegir a sus gobernantes, ni criticarlos, ni contradecirles su autoridad, porque venían directamente enviados por el rey. Bueno, a excepción del cabildo, que ya les dije que funcionaba de otra manera. Como se han podido dar cuenta en el tema también de la sociedad colonial, los únicos que podían ocupar estos cargos de gobierno eran los peninsulares, es decir, los blancos nacidos directamente en España. Si eras blanco, pero habías nacido acá en la Nueva Granada, era muy poco probable, casi que imposible, que el rey de España te nombrara a un cargo público, uno de estos cargos. Lo más probable era que de pronto te nombraran en el cabildo de alguna villa, pero en los máximos cargos, gobernador, en la Real Audiencia o virreyes, era muy poco probable que eso ocurriera, porque los reyes de España querían asegurar que el dominio de América siempre le perteneciera a los españoles, y les generaba desconfianza que gente nacida acá en América pudiera gobernar. Por eso no permitían que los criollos gobernaran.